¿cuál es el concepto de libertad más allá de los muros de una persona que ha pagado 35 años de prisión? Nadie es libre por completo, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? La libertad no se regala, la libertad se conquista. Para mí robar un banco no es una cuestión moral, es decir, los banqueros tienen todos los vicios sociales y ninguna de las virtudes. Cuidado. Cuando hablas de sádicos te estás refiriendo a funcionarios y jefes de servicio, me imagino, ¿no? Sí, y directores, que disfrutan viendo a las personas sufrir, ¿no? Hay muchísimos derechos fundamentales, ¿no?, que se ven pisoteados, ¿no? Matar a la persona fácil, sí, ¿sabes? O sea, que es que no tiene ningún mérito decir yo es que he matado, yo... ¿Tú sabes por qué estoy aquí hoy yo? ¿Por qué? Por tu historia. Hay otra historia aún más increíble todavía. Una historia de amor, porque tu mujer estuvo contigo los 35 años de condena, ¿no? Sí, estuvo y estamos. Predicatio. Muy buena familia, bienvenidos un día más a Predicatium. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Víctor, ha pasado más de 30 años en prisión, ha sobrevivido a sus políticas y sus dinámicas sin perder el gusto por la vida ni su capacidad de gestionarla. A día de hoy, Víctor, y esto lo voy a leer para no dejarme nada, es educador medioambiental e imparte ponencias en diferentes facultades de Derecho Penal, Criminología, Psicología, Educación Social y colabora con otras entidades de formaciones y mediación en conflictos penitenciarios y terapia asistida con animales para mejorar la vida de las personas. Víctor, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias de corazón por venir. Yo sé que a ti el tema de las redes sociales no te gusta mucho. De verdad, te doy las gracias por estar aquí con nosotros y que puedas compartir con nosotros esta historia tan increíble que no es lo habitual, ¿no? Una condena tan grande, 35 años de prisión. Y bueno, y que a día de hoy estés haciendo estas cosas tan increíbles. Me gustaría que contases a nuestra audiencia cómo fue tu vida, cómo fue tu adolescencia, cómo fue tu paso por prisión y qué te ha traído aquí hasta el día de hoy. Vale, bueno, antes de dar un pequeño apunte, es decir, hago todas estas cosas que has dicho, pero fundamentalmente vivo de mi trabajo, ¿no? Yo trabajo todos los días. Colaboro puntualmente con todo lo que has dicho y también a otros sitios donde voy, pues eso, ¿no? Siempre donde me llaman, pues un poco para dar visibilidad de muchísimas cosas que no se ven, ¿sabes? Y que existen, ¿no? Y bueno, pues un poco por justicia poética, ¿no? Entre comillas. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, a ver, 30 años es una vida, ¿no? Una vida da tiempo para muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, porque las personas que lo estén viendo se puedan hacer un pequeño mapa, ¿no? Digamos, bueno, yo no vengo de ninguna familia ni ningún hogar desestructurado. Soy de un barrio obrero, de Puente de Vallecas. Y bueno, pues yo desde muy pequeñito siempre he tenido pues un faro en mi casa, ¿no? El faro de la libertad, ¿no? Mi padre era una de las personas más libres que yo he conocido y que desde muy pequeñito, tanto a mí como a mi hermana, ¿no? Pues nos dijo, pues me dijo, respeta hasta el más pobrecito y nunca te chives de nadie, ¿no? Lo peor que hay en esta vida es un chivato. Vive y deja vivir, ¿no? Bueno, yo con 16 años... me invitó un colega a robar un banco, robamos un banco. Evidentemente hay cosas que marcan, ¿no? O sea, tú te llevas en 5 minutos, ¿sabes?, una cantidad bastante amplia de dinero, porque entonces en los bancos había pasta que hoy en día ya ni hay. Pues claro, luego te dicen que te pongas a currar y dices, bueno, pues que trabajen los romanos que tienen el pecho de lata, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que de alguna forma marcan, ¿no? Y eso fue un poco el comienzo, ¿no? ¿Sabes?, mi vida en el mundo delincuencial, ¿no? Y un poco, que si bien es cierto que era una delincuencia con valores, ¿no? Yo siempre he tenido una idea, hoy en día sería romántica, pero muy real, ¿no? De una delincuencia con principios y con valores, ¿no? Que a día de hoy ya no estoy en ese mundo, pero tampoco es que lo vea demasiado, ¿no? Pues hoy en día como que todo vale y bueno, pues a mí eso realmente no me... ¿Sabes? No es solamente el dinero, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Cuando tú te juegas tu libertad, cuando tú te juegas con un compañero, un amigo,
hay cosas que van más allá del dinero, que trascienden el dinero y que hoy en día pues habrá casos en que sí, pero bueno, hoy en día es como que todo vale, ¿no? Nuestra audiencia se estará preguntando ¿por qué pagaste 35 años de prisión? Bueno, decía Bertolt Brecht, que era un dramaturgo, que si robar un banco es un delito, que no será fundarlo, ¿no? Uh-huh. Yo soy de los primeros, ¿no? Fundamentalmente por tenencia ilícita de armas, robos a entidades bancarias, también un homicidio. Uh-huh. Pues eso son los delitos que normalmente siempre me han llevado a prisión, ¿no? ¿Con qué edad pisaste la prisión por primera vez? Pues con 16 años. O sea, entonces aquí en España ya tenías edad penal para pagar una sentencia y vas a la cárcel, ¿no? A todos los efectos lo podías cumplir, ¿no? Con 16 años fue primera entrada en prisión. Me llamó muchísimo la atención, si bien siempre tiene referencias, ¿no? Pues en el barrio siempre conoces a alguien que está preso, su padre, en fin, ¿no? Yo todavía pensaba, un poco de manera ingenua, ¿no? Que realmente pues eras un ciudadano, ¿no? De derecho, ¿no? En que estuvieras en la cárcel, ¿no? Pronto descubrí que, bueno, pues, a la ley primero se le pierde el miedo y luego el respeto, ¿no? Con lo que había allí, ¿no? Un régimen de brutalidad totalmente arbitrario, donde, bueno, pues un poco lo que eran las prisiones de la época, que poco han cambiado, debo de decirlo, ¿no? Aunque ha habido algunos cambios, pero bueno, en muchas cosas pues seguimos estando pues como se estaba antes, ¿no? Con 16 entras por primera vez. ¿Cuánto tiempo estás? Estoy poco tiempo, estoy 5 meses y a los 5 meses salí en libertad y bueno, tuve 4 años bastante buenos, que para mí, bueno, pues me dio tiempo a vivir bastantes cosas, estuve viviendo en Inglaterra un tiempo, en fin. Y ya no vuelvo a caer hasta los 20 años, a punto de cumplir 21, donde estoy 10 años, o sea, de esos 10 años, 8 y medio aproximadamente en primer grado. O sea, debo decir que yo casi todos los conflictos que he tenido en prisión ha sido por denunciar situaciones injustas, por hacer efectivos derechos que no hay, ¿sabes? Uh-huh. En fin, que no es que haya sido, pues que haya tenido problemas con las personas, o puede estar un problema en la cárcel, lo puedes tener, ¿no? Pero básicamente yo siempre he sido una especie de enfrentamiento inevitable, ¿no? Tal y como está concebida la estructura de la prisión, con la prisión, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, pues salí con 30 años, con el cuerpo lleno de odio, una mano adelante, otra mano atrás, y bueno, pues en 9 meses aproximadamente, pues me busqué 80 años de cárcel, ¿sabes? O sea, una condena de 80 años de cárcel. Vale, entonces, entraste en prisión por primera vez a los 16 años, pagaste 5 meses, luego tuviste 4 años de libertad, caíste a los 20 años, pagaste 10 años, de los cuales 8 y medio, 9 en régimen de aislamiento, saliste, estuviste 9 meses en libertad y en esos 9 meses de libertad te buscaste 80 años más de prisión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se enfrenta a un joven que acaba de entrar en prisión a pagar una condena de 80 años? Bueno, pues a ver, todo depende de lo que esté en tu cabeza, ¿no? En tu contexto de vida, ¿no? Yo siempre he sido muy consciente, a ver, cuando tú tomas un arma y sales a robar un banco, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pues te pueden dar un tiro, puedes acabar preso, puedes dar un tiro tú también, en fin, te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cuando lo haces de una manera consciente, ¿no? Que no es aquello fruto de que, bueno, pues es que, pues sabes que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que se piensa uno es en fugarse, ¿no? O sea, cuando caes preso con este tipo de, pues hombre, hasta la idea, ¿no? Tú con 30 años que te diga que tienes que estar en la cárcel hasta los 110, ¿no? Pues buscas un agujero por donde salir, ¿no? Si no puedes de una manera, pues de otra, ¿no? Ese es el planteamiento, ¿no? Ahí está en ese momento tu foco, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el comienzo, que es un poco ni un comienzo ni un final, ¿no? Que es toda una línea. O sea, yo siempre digo que cada línea, en la vida hay 50.000 caminos, ¿no? Pero cada camino tiene sus propias, ¿no? Casillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que te pueden, o sea, en el camino está esto, pues esto era una de las cosas que podían pasar, ¿no? O sea, que no es que te coge desprevenido, que dices, hostia, ¿ahora qué, no? O sea, pues uno siempre ha tenido cierta
coherencia, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? O planificación de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando pasa eso, pues tu mente también de alguna forma está preparada para saber que eso podía pasar, ¿no? Que no es algo que, bueno, que te sobrevenga así, ¿no? Ahora ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también te ayuda mucho a encajar esto, ¿no? Son situaciones distintas, a que cogerte un día un pedo y verte que te has levantado de una comisaría con una ruina de 30 años y no sabes ni por qué, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Dentro de prisión, ¿qué herramientas tenías para aprovechar el tiempo, digámoslo de alguna manera? Bueno, pues al final las herramientas un poco las que, a ver, las que yo siempre digo que la vida, en este caso, siempre principia desde uno, ¿no? Al principio, con 16 años, yo la primera vez que entré en una celda, para mí las horas eran, para mí y para todos los que estábamos allí, ¿no? O sea, yo veía gente, llevo aquí un año y tal, y decía, uff, o sea, me parecía como algo inconcebible, ¿no? Una pudiera, ¿sabes? El tiempo pasa muy despacio precisamente por eso, ¿no? Porque no tienes herramientas, ¿no? Donde poder, digamos, hacer cosas, ¿no? Que te permitan, ¿no? Vivir, ¿no? Ya no que pase el tiempo, porque durante un tiempo, siempre hablo de mí, ¿no? De mi vivencia existencial, habrá cada uno que lo haya vivido de su manera, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, pues el planteamiento de que el tiempo pasa rápido te puede servir hasta cierto momento, ¿no? Después no basta con que el tiempo pase, el tiempo lo tienes que vivir, ¿no? Con todo lo que conlleva. Y para mí también vivir, o sea, es disfrutar, ¿no? Para mí la vida no es solamente una pelea, una lucha, o sea, la vida también, ¿sabes? O sea, tienes que encontrar espacios de disfrute, ¿no? De enriquecerte, de sentir, ¿no? Y de sentirte bien, ¿no? Que eso te compete a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio, pues no cuentas con nada, ¿no? Porque yo rápidamente, o sea, yo empecé a leer. A mí la literatura, yo siempre digo que me ha salvado un poco de la locura, ¿no? Eso y abandonarme a la locura también de vez en cuando, ¿no? Me ha salvado de volverme loco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a través de el deporte, ¿no? Correr, ¿no? O sea, antes corríamos para fugarnos, no corríamos como ahora, ¿no? Para hacer footing, íbamos con un pulsómetro, ¿no? O sea, íbamos con las manos atrás, pues por si podías, ¿sabes? Salir corriendo, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Las manos atrás, para que la gente lo entienda, para practicar si tienes que huir con unas esposas puestas, ¿no? Por ejemplo, claro, vale, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Se corre mucho mejor así, pero claro. Pero lo que te decía antes, ¿no? O sea, la vida está escondida. Yo llegué a la carrera, yo siempre he hecho deporte, a mí me ha gustado mucho el deporte, he practicado muchos deportes, y a mí correr, por ejemplo, era una de las cosas que no me gustaba nada, porque me parecía, o sea, yo me ponía a correr y a los 5 metros decía, a ver, estás en peligro, te sigue alguien, no, entonces, pues párate, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando corres, ¿no? Afilas tu voluntad, es decir, en prisión es muy fácil dejarte, ¿no? Te abandonas, sabes dejar de hacer cosas, y cuando una persona corre, necesita descansar, y necesita tener unos horarios de sueño, unas pautas alimenticias, o sea, necesitas cuidarte, en una palabra, ¿no? Entonces, a través de la carrera, y no solamente eso, cuando una persona corre, es sabido que, ¿no? Pues que liberas adrenalina, después, ¿sabes? Tienes un subidón de endorfinas, ese tipo de sensaciones, ¿no? Pues bueno, he tenido dos cosas, ¿no? Siempre he tenido dos cosas. La lectura, por un lado, ¿no? Que a través de la lectura, pues he encontrado muchísimas cosas que me han valido en mi vida, ¿no? O sea, que dices, bueno, están ahí, o sea, es... Entonces, donde no hay nada, como yo digo, la gente dice, joder, es que no hay nada. Bueno, donde decía el maestro Saint Germain, donde está tu atención está tu energía, ¿no? Y donde no hay nada estás tú. Y siempre hay vida donde estás tú, ¿no? Si estás despierto, si realmente te relacionas con la vida y fundamentalmente si te relacionas contigo mismo, ¿no? La vida no es algo exógeno que pase, ¿no? La vida eres tú, ¿no? Entonces, la cárcel per se no enseña nada. La cárcel está hecha para castigar. Las cárceles que yo he conocido son máquinas de triturar almas y generalmente lo consiguen, ¿no? En ese sentido, y solamente en ese son eficaces, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, o sea, siempre hay espacios, que además para mí son espacios de libertad, reductos, donde una persona, en cualquier circunstancia, puede vivir, ¿no? Y puede experimentar, y sobre todo puede conocerse. Hablando de literatura, Víctor, para que la gente entienda mejor lo que tú estás diciendo,
¿Cuántos libros te has podido leer en prisión? Fuera estábamos echando un cálculo aproximado a una media de 2 por semana, que es muy bajo, y nos daban más de 2.000 libros. Pues mira, no lo sé, o sea, pero vamos a ver, pero tampoco es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa. Tú puedes leer muchos libros y no tener, o sea, no basta con, en mi caso, siempre hablo de una manera personal, ¿no? No basta con leer, porque tú puedes leer 50.000 cosas y no llegar a nada, ¿no? Hay lecturas que a mí me han abierto, ¿no? Digamos, sendas, ¿no? Que al final las tienes que recorrer tú, ¿no? Pero ya tienes ahí algo, ¿no? Que te lleva a una reflexión, ¿sabes? Te lleva a experimentar contigo mismo, fundamentalmente, como hablaba antes, ¿no? O sea, son referentes, ¿no? Que bueno, hoy en día parece que leer es algo que está denostado, ¿no? Como que ha perdido vigencia, ¿no? Ese tipo. Pero vamos, tenemos siglos y miles de siglos de cultura, de antigüedad, ¿no? De muchísimo tipo de pensamientos donde puedes encontrar herramientas que te sirven, ¿no? O sea, para hacer tu camino. Cada uno hará el suyo, pero las tienes ahí, ¿no? Entonces, pues no sé la cantidad. He leído pues mucho, porque he leído por continentes. O sea, a ver, me considero un privilegiado, que hay muchísimas personas que les gusta leer y no tienen este tiempo para leerlo, ¿no? Yo lo he tenido y lo he hecho, ¿no? No sé, muchísimos. No, de viaje mucho tiempo. Hablabas de momentos y de esas herramientas en las que encontrabas libertad dentro de la prisión. ¿Cuál es el concepto de libertad más allá de los muros de una persona que ha pagado 35 años de prisión? Bueno, a ver, la libertad es algo más allá de estar aquí o estar aquí, ¿no? De hecho, la libertad total no existe. O sea, la libertad total es de orden espiritual, nada más, ¿no? Hasta los pájaros necesitan el cielo para volar, ¿no? Entonces, todos tenemos una cárcel, que es la cárcel del pensamiento, de nuestro propio pensamiento, ¿no? Todas, tú, yo, todos tenemos esa cárcel, ¿no? Que está muy bien, pero que a la vez es limitadora, ¿no? En la medida de que hay miedo, de que hay deseo, de que hay apego, no puede haber libertad, ¿no? Pero mi idea de la libertad es una militancia, ¿no? Yo milito en la libertad, ¿no? O sea, nadie es libre por completo, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Pero sí puedes vivir de una manera sencilla, ¿no? Es decir, para mí la libertad siempre es algo que va a favor de la vida, que no va en contra de la vida, ¿no? Entonces, tú puedes estar aquí y sentirte preso, puedes estar allí y sentirte... Al final, la vida es también una militancia, ¿no? La libertad no se regala, la libertad se conquista, ¿no? Y cada uno de nosotros debe conquistar su propia libertad y su propio espacio de libertad, ¿no? Hablabas de que gran parte del tiempo que pasaste en aislamiento lo pasaste por, de alguna manera, luchar por los derechos que, aunque estés preso, te pertenecen, ¿no? ¿Cuáles eran esos derechos? ¿Cuáles eran esas luchas? Pues mira, partiendo desde el más elemental, a cualquier ser humano lo primero que le es común y que le gusta es que le trate con dignidad, ¿no? O sea, pues partiendo desde ahí, ¿no? Es decir, que te reconozcan como persona, ¿no? Que no, pues ya es un conflicto, ¿no? O sea, yo siempre digo que el conflicto en prisión es inevitable, ¿no? O sea, es inevitable porque por su propia estructura está, o sea, y la forma, ¿no? El modus operandi con que se lleva a cabo, pues es un poco pasar por encima de las personas, ¿no? Entonces, bueno, puedes hacer así y decir, bueno, al final es un precio que tienes que pagar, cuidado. Hay gente que no se enfrenta, hay gente que dice, bueno, pues yo mientras que estoy aquí lo asumo, tal, ¿sabes? Eso es una cuestión personal de cada uno, ¿no? Pero, bueno, pues es que hay muchísimos derechos fundamentales, ¿no?, que se ven pisoteados, ¿no? Y uno de esos es el no ser sometido a tratos humillantes y vejatorios, en fin, muchísimas cosas que se dan, situaciones reales que la gente es impensable, porque ¿qué es lo que tiene la prisión? Que lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la gente no se imagina, ¿no?, hasta qué punto es una cuestión de poder, ¿no? Es decir, las relaciones, pues ten en cuenta que no son horizontales para nada, ¿no? Entonces, hay numerosos experimentos sociológicos, ¿no?, que demuestran, el experimento Grisman, muchísimos, que demuestran
cómo los seres humanos, ¿no? Si se les das un rol de repente y otro, hasta qué punto, ¿no? Pueden ejercer, ¿no? Pues eso, ¿no? Envilecerse y bueno, y tomar roles, pues eso, ¿no? De conocidos auténticos sádicos, ¿no? O sea, que disfrutan viendo a las personas sufrir, ¿no? Cuidado, no digo que todos sean igual, ¿sabes? Pero yo, este tipo de perfil, lo he visto muy a menudo, ¿no? Entonces, bueno, y tiene que ver con eso, con la desigualdad de poderes, ¿no? Cuando hablas de sádicos te estás refiriendo a funcionarios y jefes de servicio, me imagino, ¿no? Sí, y directores que actúan como auténticos sátrapas, porque no nos olvidemos que el legislador cuando legisla para todas las prisiones, es decir, hay un código penal, hay un reglamento penitenciario y hay una ley orgánica general penitenciaria y el reglamento que lo desarrolla. Pero después cada prisión es un poco pues como un mundo distinto. O sea, llegas a una cárcel y te encuentras allí al sátrapa de turno que te dice, no, aquí se hace lo que mandan mis cojones. Y tú le dices, no, o sea, aquí se hace lo que manda la norma, ¿sabes? Porque aquí la norma es precisamente, tú eres un funcionario público en el ejercicio de tus funciones y tú debes de velar por eso, ¿entiendes? Pero bueno, todo este tipo de cosas que, bueno, pues que te puedo repetir, ¿no? Que pues mucha gente no conoce sus derechos, mucha gente, pero al final eso es un enfrentamiento, o sea, inevitable, ¿no? O sea, desde lo más elemental, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he tenido muchísimas situaciones donde, pues evidentemente, que tienes una confrontación, ¿no? Y luego, claro, pues te lo hacen pagar, ¿sabes? O sea, pero bueno, oye, no pasa nada, ¿eh? O sea, que se vive igual, ¿eh? Nos has contado que has sido un preso, ¿no? Que se ha hecho respetar ante el sistema penitenciario, ¿no? ¿Cómo has hecho que te respetasen los demás presos? Pues vamos a ver, es que no he tenido que hacer nada especial, ¿no? O sea, fundamentalmente una cárcel que es un sitio donde habitan personas, ¿no? Al final estás conviviendo con más personas, ¿no? Cada uno de su padre, cada uno de su madre, cada uno... Pero al final convives, ¿no? Hay espacios de convivencia, ¿no? Y cada uno tiene su lugar, ¿no? Pues muchas veces pues te ha tocado, porque te toca, ¿sabes? Siempre dice, la violencia no es el camino, ¿no? Pero si te meto una hostia te pongo a caminar, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues también hay un adagio que dice, 2 personas no discuten si una no quiere. Bueno, pues yo te digo que 2 personas discuten aunque una no quiera, ¿sabes? O sea, si hay algo de per se la cárcel, la castración de los espacios, ¿no? Entonces, que es otra de las cosas, ¿sabes? Per se, que inocula la prisión es otro mal, ¿no? Digamos, ¿no? Tienes a 100 personas compartiendo espacios realmente reducidos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? No es que los presos sean más violentos que las personas que están aquí. O sea, simplemente, o sea, tú vas por la calle, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ejemplos de muchos fines de semana o gente que va conduciendo, no sé qué, que se pica, que se baja, que le da una puñalada y la deja ahí, o que le da un tiro, en fin, esas cosas pasan estando aquí, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cosa que no hay en la cárcel, ¿no? Que tú tienes un conflicto, bueno, pues tú te puedes calentar, no sé qué, pero tú te vas a tu casa, sigues con tu vida, tienes tus respiradores, pero en la cárcel está todo contenido, está todo ahí, ¿no? O sea, si tú le sumas, ¿no? Aquí hay 100 personas, 80 personas, 40, 10, en un espacio cerrado, ¿no? Con muchas carencias, ¿no? Sociales, afectivas, económicas, muchísimas problemáticas que cada uno lleva consigo, ¿no? Pues eso es como un polvorín, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces surgen, las cosas que pasan por nimiedades, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay ese espacio, ni físico ni psicológico, para que cada uno, ¿sabes? O sea, ya mismo discuto contigo, o tú te cuelas en la fila, tenemos unas palabras, ¿sabes? Pero es que dentro de un rato te voy a ver, me vas a mirar, nos vamos a cruzar una mirada, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso al final, pues normalmente siempre acaba, pues como acaba, ¿no? O sea, pero no porque la gente sea más violenta, ¿no? Precisamente por eso, porque no existe esa separación psicológica ni física como para que eso se resuelva, ¿no? Porque después, evidentemente, la vida ya te da muchos problemas como para tener más, ¿no? Yo siempre he dicho una cosa, y desde muy pequeñito me lo inculcó mi padre, ¿no? O sea, lo del respeto, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que es mucho mejor que te, ¿sabes? Que te respete a que te teman, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma, precisamente por carecer muchas veces de justicia, ¿no?
tengo un sentido desde muy pequeño bastante desarrollado de una justicia, ¿no? Una justicia rusiana, ¿no? Del hombre por el hombre, ¿no? Y creo en el ser humano y creo en el compañerismo. Entonces, bueno, pues la verdad, también por mi tamaño, en fin, por muchísimas cosas, ¿no? No he tenido la necesidad de hacerme respetar, como tú dices, ¿no? He conocido, tengo muchísimas, o sea, uno de mis patrimonios en la vida son mis amigos, ¿no? O sea, para mí la amistad pues, es mi tesoro, ¿no? Tengo muchísimos amigos, la mayoría de ellos, o gran parte de ellos, los he hecho en prisión, y a mí siempre me ha gustado, pues eso, ¿no? Respetar hasta el más pobrecito, y si puedo ayudar a alguien, ayudarle, ¿no? Sin ser Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues siempre hay una zona donde tienes que, ¿no? Digamos, tu zona de seguridad, ¿no? Pues oye, si no queda otra, pues no queda otra, ¿no? Pero vamos, te voy a repetir, ¿no? No he solido tener alguna movida puntual como he podido tener, pues, siempre se te puede cruzar un tonto, pero vamos, normalmente no, ¿sabes? No he necesitado, ¿no? El hacerme respetar, así en ese sentido, como tú dices, ¿no? Yo creo que a las personas avalan sus hechos y, bueno, pues si te conduces con nobleza y pues eso es lo que te avala, ¿no? O sea, si matar a una persona fácil, si, ¿sabes? O sea, que es que no tiene ningún mérito decir yo es que he matado, yo, ¿sabes? O sea, pues... Algo que me impactó mucho, cuando el otro día estuvimos cenando, charlando sobre lo que íbamos a hablar en este podcast, fue la experiencia que tuviste con un programa que hubo en prisión, en el que hacéis terapia con animales y, corrígeme si me equivoco, empezabais a hacer temas con plantas y con tierra y demás, que tú llevabas como 17 años Sí. sin tener contacto con un árbol, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, a ver, por situarte un poco, hay un programa, se llama Programa TACA, ¿no? Las siglas quiere decir terapia asistida con animales. Había 2 peludos allí, ¿no? 2 camaradas peludos, de estos que, ¿sabes? Que sonríen con la cola, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues yo entré en ese programa como cuidador, ¿no? De los perretes, ¿no? Dentro de donde estaban, las instalaciones donde estaban, pues había un espacio donde hay árboles, hay tierra, pero no había ningún programa específicamente para ello, ¿no? De hecho, yo durante muchísimo tiempo no he participado en ningún programa de prisión. Yo todo lo que hacía lo he hecho de forma autodidacta, no quería ningún tipo de intervención con la institución a nivel de programas, tal, o sea, siempre he sido muy celoso de mi tiempo. Me ha gustado enriquecerme con cosas y no perderlo, ¿no? Y la mayoría de los programas, pues es paripé, ¿no? Se hacen porque la gente coste que está ahí y ya está, ¿no? Pero bueno, allá había una pala de obra y había tierra. Y con un gran amigo mío, pues empezamos a hacer huertos, bueno, al final, bueno, los guardias se pensaban que me estaba fugando, me hacían fotos, joder, Peco y tal, que se iba a fugar y tal, iban por la noche, ya me han hecho la limitación de condena, que estamos hablando y tal. Bueno, pues fíjate qué curioso, ¿no? O sea, yo leyendo, volvemos a lo mismo, ¿no? Un libro hace muchos años, Las uvas de la ira, vi y me llamó mucho la atención la relación que tenían los campesinos con la tierra, ¿no? En plena depresión, en Estados Unidos, una época muy dura, veía cómo sentían la tierra como un anexo más de su piel, ¿no? Y ya algo ahí, de esto que te deja ahí, pues, ¿no? Un tic, ¿no? Que después, con la perspectiva del tiempo, dices, coño, pues un poco, ¿no? Y realmente descubrí yo con esa pala, me di ahí a enredar, no nos dejaban herramientas de jardinería, no nos querían dejar absolutamente nada, pues descubrí realmente la necesidad que yo tenía del contacto con el medio natural, ¿no? Y no solamente eso, descubrí todo un mundo. O sea, yo tengo hoy en día una pala que yo la llamo Excalibur, mi pala de trabajo, la llamo Excalibur. Yo con una pala, bueno, de hecho estuve haciendo un taller forestal donde hay muchísimas herramientas, ¿no? Y yo no sabía utilizar ninguna, pero me vieron coger la pala y fliparon. Porque yo con la pala hacía, es un hacha, en fin, puedes hacer muchísimas cosas para hacer aperos, ¿no? De laboreo de tierras y tal, ¿no? Y bueno, pues yo descubrí ahí todo un universo, ¿no? O sea, para mí era pues un mundo de sensaciones, ¿no? El olor de la tierra, la textura, el color. Y bueno, a día de hoy, o sea, trabajo en eso, ¿no? O sea, ahí realmente empecé constaté
la necesidad que tiene el ser humano de estar en contacto con el medio natural, ¿no? Cuando el ser humano no está en contacto con el medio natural, el ser humano se envilece. De alguna forma, ¿sabes?, pierde la conexión con la vida, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa, no? Que mucha gente le habla del medio natural o del campo, naturaleza, y te hablan así como si fuera algo, ¿sabes?, que no tiene que ver con, sí, muy bonito el campo y tal. O sea, pero es que eso, nosotros venimos de ahí, formamos parte de eso. Eso es una necesidad, que hoy en día hay muchísimas patologías, muchísimas que vienen de eso. O sea, hay muchísima gente que no sabe lo que es darse un paseo por el monte durante años. Ni sentir su cuerpo, ni las sensaciones que te da pisar descalzo, oler, estar en soledad, ¿no? Es decir, joder, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, hay chavales, o sea, hace poco estuve haciendo un taller, ¿no? Con niños y tal, ¿no? Que me pidieron para hacer. Y lo primero que les dije, ¿no? Digo, a ver, eran chavales de 12 o 14 años, ¿no? Le dije, bueno, me llamo Víctor, soy educador medioambiental y estoy aquí para hablaros de la vida, ¿no? Vamos a hablar de la vida. Y para hablar de la vida, vamos a donde está la vida, ¿no? Y lo saqué fuera, que hay árboles, una pradera y tal. Venga, vamos a quitarnos los zapatos. No, es que yo tengo una alergia, es que a mí... O sea, yo me acuerdo con 12 años que te dijeran que te quitaran los zapatos. Vamos a ver, por favor. O sea, al revés, te decían que te los pones, ¿no? Entonces los chavales también están perdiendo eso, ¿no? Estamos alejándonos de la vida, ¿no? De lo que es la vida. La vida no es una cámara, la vida es, ¿sabes? Esos espacios, ¿no? Donde realmente te relacionas, ¿no? Con lo que somos, ¿no? Estamos perdiendo eso también, ¿no? Hablábamos fuera de todo este tema, de que los chavales hoy en día están muy enganchados a los teléfonos, a las nuevas tecnologías. Y yo te hacía una pregunta y te preguntaba que si pensabas que habíamos llegado a un punto de no retorno, si el ser humano había llegado a un punto de no retorno, si habíamos perdido realmente esa esencia, ese contacto con la vida, con nosotros mismos, entre nosotros. Sin lugar a dudas. O sea, hay numerosos ensayos, ¿no? De la sociedad digital, de, bueno, filósofos, muchísimos ensayos. Mismamente, sin ser un filósofo, el otro día escuché a Bill Gates diciendo el daño ya está hecho, ¿no? O sea, toda una generación de... Ten en cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Y el ser humano aprende la interacción con otros seres humanos, ¿no? O sea, cuando eras pequeño, pues tú llegabas del cole, jugabas con uno, ahí aprendes, ¿no? A través del juego aprendes a medir, aprendes a relacionarte, aprendes a hablar, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Que hoy en día no se tienen, ¿no? Incluso el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es algo que cada vez está más denostado. Los chavales y las chavalas no saben decir lo que les pasa. Entonces, no, esto es así en plan, esto es en plan... O sea, no pueden expresar sus emociones, no pueden expresar sus sentimientos, ¿no? O sea, ni siquiera tienen comprensión de lectura porque no leen, ¿no? La culpa no es de ellos, evidentemente. Si yo hubiera nacido en este contexto, seríamos como ellos, ¿no? Porque uno es hijo de su contexto también, ¿no? Pero evidentemente esto ha cambiado el paradigma de la humanidad, o sea, de las relaciones humanas, claro que... O sea, a poco que quedamos, si es que tampoco tenemos que hacer mucho, o sea, si es que vamos directitos ahí, ¿no? O sea, vamos ahí, o sea, hemos perdido por completo, ¿no? La gente no mira al cielo, la gente antes de irse a dormir pues mirabas el cielo, te levantabas por la mañana mirabas el cielo, ahora miras el móvil y miras el móvil, o sea, es que no, sabes, todo, si ya de por sí el ser humano está distraído, ¿no? O sea, porque tu atención tiene que estar donde está tu cuerpo, ¿no? Hay que tener el cielo sobre tu cabeza y los pies en la tierra. Si ya de por sí estamos distraídos, pues tú imagínate todo el día viendo una pantalla, ¿no? Cuando no es un móvil, es un ordenador, cuando no es la televisión, cuando no es... Entonces, evidentemente, o sea, es... Hablando de todo este tema de pantallas, de televisiones y demás, ¿cuántos años de tu condena te has tirado sin ver la televisión? Buah, yo hace que no veo una televisión 30 años, por lo menos. O sea, que la cogida de una patada y digo, fuera de aquí. Hace muchísimo tiempo que lo tengo claro, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso de la televisión, es que de hecho yo, a lo mejor es que debo de tener algún gen, o sea, pero yo tener mi atención en una pantalla, o sea, no puedo, o sea, me violenta, me siento, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que me decía mucha gente, joder, ya verás, cuando lo has visto, vas a flipar, hay unos móviles, hay una tecnología, hay un tal, ¿sabes? O sea, a mí lo que me gusta es cocinar, irme al monte y comérmelo allí, con mi familia, con mis amigos, tranquilamente. Sí, sí.
Te lo he dicho al principio y te lo digo ahora otra vez. De verdad, muchísimas gracias por venir, porque yo sé que estas cosas así a ti no te gustan nada y Bueno. que has hecho un esfuerzo por estar hoy aquí conmigo. Pues te voy a decir, ¿tú sabes por qué estoy aquí hoy yo? ¿Por qué? Por tu historia. Por la historia que... Al final todos los hermanos tenemos una historia, ¿no? Y el otro día cuando nos vimos, estuvimos hablando, me contaste tu historia, ¿no? Y esa historia me hizo tomar la decisión de venir. Porque como tú bien sabes, o sea, yo no le llamo redes sociales, le llamo redes sociales, ¿no? No fomentan, pero bueno, entiendo que la gente lo ve, pero para que te hagas una idea, ¿no? Que al final, pues eso, ¿no? Decía Eduardo Galeano, ¿no? Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias, ¿no? Pues que sepas que tu historia es lo que al final me animó a venir aquí, a estar hoy aquí, compartiendo con vosotros. Pues te doy las gracias, Víctor. Para mí es un honor que tú me digas estas palabras. No. De que valorases mi historia cuando los días estábamos charlando juntos y demás. Y bueno, darte las gracias de corazón, de verdad. Para mí es un honor que tú me digas esto. Y bueno, vamos a seguir un poco con el tema más allá de los muros. A día de hoy, después de tantos años dentro, llevas 4 años y medio fuera. ¿Cómo han sido estos 4 años? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo es la vida? Pues te diría que maravilloso, es decir, sí, una connotación que tiene la prisión, ¿no? Es que el tiempo, un día puede parecer un año y los años pasan y porque no hay recuerdos, no hay vivencias detrás de ellos, ¿no? Es como, joder, a veces decís, joder, han pasado 10 años, ¿no? Y lo que te queda de referencia, pues a lo mejor es pues una cunda, una conducción, en fin, ¿no? Cosas así, pero es todo como muy plano, ¿no? Y a mí me ha dado tiempo a construir muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo me ha dado tiempo a hacer cosas que es lo que hablaba antes, ¿no? O sea, una de las grandes trampas que hay en la prisión y por lo que mucha gente después, ¿no? Es el concepto ese, ¿no? Hablamos de la libertad, ¿no? Que parece, joder, ahora estoy aquí, cuando salga todo va a ser tal, o sea, tú tienes que hacer cosas desde dentro, ¿no? Para que cuando llegues aquí fuera estés en disposición, ¿no? De por lo menos, no saber por dónde tirar, porque la vida es imprevisible, ¿no? Pero sí saber un poco, ¿no? De qué te alimentas, ¿sabes? Tener ciertas cosas ya ganadas, ¿no? En cuanto a ti, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente que idealiza la libertad, ¿no? Entonces, claro, salen y luego se encuentran con que, coño, han pasado 10 años, cada uno tiene su vida, a ti te pueden acompañar tus colegas a lo mejor un día o tu familia, pero la gente tiene su vida, ¿no? Y tú te tienes que adaptar a la vida, no la vida se va a adaptar a ti, ¿no? Y eso es una de las grandes frustraciones que además es muy doloroso, ¿no? Porque llevas soñando con ese momento del día que se haga libertad y tal, y luego descubres que dices, coño, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la prisión, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? O sea, ahí es donde se pone en evidencia y la gente pues acaba de mala manera, ¿no? Porque al final es un fracaso personal, es un baño de realidad muy duro, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí me da tiempo a hacer muchísimas cosas, o sea, desde hacerme un jardín, ¿sabes? Construir mi jardín en mi casa, que siempre tengo, a formarme, formaciones, en fin, vivir de lo que me gusta, vivir de mi trabajo, hacer lo que me gusta, y tengo un amplio, vastísimo círculo de, ¿sabes?, de amistad, que y bueno, y luego a nivel personal, pues es que te lo he dicho antes, o sea, para mí el hecho de abrir una puerta y cerrarla, que es una cosa insignificante para cualquier ser humano, para mí tiene otra connotación. Abrir la nevera, digo, coño, esto es el paraíso, ¿no? Es, pues ese tipo de cosas, ¿no? Valorar sobre todo, ¿no? O sea, y fundamentalmente, en este momento de mi vida, la tranquilidad, ¿no? Para mí la tranquilidad es un valor, ¿no? Uh-huh. Evidentemente una persona no es igual cuando tiene... Las personas somos como las estaciones, tenemos nuestras estaciones, ¿no? Que es lo que hablaba antes, la naturaleza está llena de enseñanzas. Llena de enseñanzas, solamente hay que estar un poco atento y estar despierto, ¿no? Y al final, pues es eso también, ¿no? Es saber cambiar de hoja sin perder tus raíces, ¿no? Como hacen los árboles, ¿no? O sea, que al final la vida es un encuentro y es un encuentro con ella y desde ti, ¿no? Es, pues, a tu pregunta de qué has hecho en estos años, he hecho muchísimas cosas, ¿no? Sigo cultivando amistad, sigo, o sea, pues viviendo una vida plena para mí, ¿no? Sigo siendo
teniendo el timón de mi vida. A día de hoy, si no robo bancos, no es porque sea una cuestión moral, ¿eh? O sea, para mí robar un banco no es una cuestión moral. Es decir, los bancos, los banqueros, tienen todos los vicios sociales y ninguna de las virtudes. Cuidado. No lo robo porque mi estrategia de vida ahora mismo es otra, porque valoro otras cosas. Nada más, ¿no? Pero a mi manera, vivo, como siempre he hecho, ¿sabes? Con confianza. Víctor, dentro de esta historia tan increíble, hay otra historia aún más increíble todavía. Una historia de amor, porque tu mujer estuvo contigo los 35 años de condena, ¿no? Sí, estuvo y estamos, y seguimos haciendo el camino juntos, ¿no? Pues eso, nos conocimos prácticamente con 18 años así, luego, bueno, pues ella tuvo una vivencia, yo estuve en Inglaterra, y ya a partir de los 20 o así, pues entablamos una relación así más formal, ¿no? Y bueno, pues seguimos caminando juntos, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Y es, hombre, ella, pues eso te digo, ¿no? Que las cosas no llegan y pasan solamente, ¿no? Que detrás de cada historia, ¿no? Pues hay muchísimas cosas. Uno no está aquí porque sea un fenómeno nada más, y diga, joder, ¿no? Es que pues no, o sea, hay muchísimas personas que han estado ahí, ¿no? De alguna forma y que te han servido o han propiciado o que puedas llegar hasta aquí, ¿no? Con esta dosis de salud, ¿no? Y con este entusiasmo, ¿no? Y una parte fundamental, mi mujer, mi hija, mis amigos, que los considero mi familia, ¿no? Pero sí, claro, pues seguimos disfrutándonos, evidentemente, en este contexto mucho, que mola mucho más, ya no hay horas, ya no hay... Y bueno, pues por eso digo, no es que me haya esperado, ¿no? Es que ha estado conmigo, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Y que son cosas que se dan o no se dan, ¿no? O sea, no... Pues eso, pues los regalos de la vida, ¿no? ¿Qué se siente al abrir una carta de tu mujer en prisión? Bueno, mira, yo... pues si yo he leído libros, como estábamos hablando antes, yo con mi mujer, o sea, yo me he escrito, nos escribíamos, no sé, pero miles y miles de cartas, ¿no? Porque muchas veces, curiosamente, la distancia, ¿no? Que supuestamente te aleja, te acerca más, ¿no? Tú puedes estar con una persona compartiendo vivienda, compartiendo tal, pero no estás relacionado de verdad con ella, ¿no? Y nosotros nos escribíamos, o sea, nos hemos conocido, nuestra relación ha sido, pues eso, cartas de 7, 8 folios durante años y años y años, ¿no? Pues eso se vive como, pues ¿cómo te diría yo, tío? Pues cuando, de la manera que te hablan, que escuchen los pasos, ¿no? De que te carta, ¿no? Te dan una carta, pues evidentemente... cuidado, que es otra forma que tenían de putearte, perderte las cartas, tal, en fin, ¿no? Pues no se puede expresar con palabras, ¿no? Pues es como, pues muy bonito, ¿no? Es algo, ¿sabes? Muy especial, ¿no? Porque además, cuando tú te sientas a escribir, que a mí me gusta mucho, hoy en día ya no se escriben cartas, pero escribir cartas es una forma de comunicación muy bonita, ¿no? Porque cuando tú te sientes a escribir una carta, te obliga a pausarte, te obliga también tu pensamiento, ¿sabes?, a centrarte. Es otra historia, ¿no? Que hablar por teléfono, y ya no digamos nada que poner un WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, nuestra relación está llena de esos momentos, ¿no? De recibir tal, o sea, ¿sabes? Ese spam recién ordenado, ¿no? Es alimento, ¿sabes? ¿Te has tenido que acostumbrar a la vida fuera? Pues la verdad es que no me tenía que acostumbrar a nada. O sea, tampoco hago demasiadas cosas por costumbre. Intento, pues como te decía antes, ¿no? Al final la vida es una cuestión de mirada, ¿no? Y la mirada tiene que estar despierta. Uno tiene que estar vivo, ¿no? Y con esto te digo lo siguiente. Nuestro pensamiento funciona así. Tú te relacionas y nos relacionamos y normalmente etiquetamos, ¿no? Entonces, bueno, mi pareja, mi tal, ¿sabes? Pero no lo miras. Porque ya, ¿sabes? O sea, ves una rosa y dices una rosa. Pero para ver la rosa te tienes que sentar en silencio y mirarla donde hay cierto silencio en tu pensamiento y ser eso. Y verla. Y ahí es cuando se te revela la rosa. Ahí está la vida. Esa es o sea, la vida está ahí. Ese instante, ¿no? Esa contemplación, estando en ti, en silencio, pues con las personas pasa lo mismo, ¿no? O sea, tu mujer,
o tu perro, pero ya no te relacionas con ellos, ¿no? Entonces, para mí acostumbrarse, a ver, me he tenido que acostumbrar a ver todo el mundo pendiente de una pantallita, que yo la primera vez que salí en un permiso, en una salida terapéutica, flipé, me monté en el metro y dije, pero, o sea, ¿esto qué es? O sea, antes era todo el mundo mirando una pantalla. O sea, que es que totalmente ajeno, ¿no?, a todo lo que pasa, ya no fuera de ellos, sino en ellos, ¿no? Entonces, pues a ese tipo de cosas te acostumbras rápido, porque, bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero para mí la vida no es acostumbrarse, es un descubrimiento siempre, ¿no? En todo, ¿sabes? Víctor, ¿qué les dirías tú a aquellas personas que estén en una situación conflictiva, que estén ahora mismo pagando una condena, en algún entorno hostil? ¿Qué les dirías para animarles o para conducirles un poco hacia un camino más recto? Bueno, yo siempre digo una cosa, Oscar, es condición sine qua non para una persona para poder abordar cualquier tipo de circunstancia, por dolorosa que sea, ¿no? Yo siempre he dicho que el dolor es un buen maestro, ¿no? El dolor enseña, ¿no? No estoy haciendo apología, me refiero al dolor psicológico, evidentemente, ¿no? Ante una pérdida, ante un duelo, pues siempre hay un aprendizaje, ¿no? Que en ese momento a lo mejor no lo ves, ¿no? Pero siempre está, ¿no? Yo fundamentalmente les diría, ¿sabes?, que se alejen un poco del pensamiento, ¿no? De ese tipo de pensamiento que siempre nos está juzgando, que somos nuestros peores jueces, ¿no? Que tengan confianza en la vida y que tengan confianza en ellos, ¿no? Y que no se olviden de mirar y de mirarse, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Sin prejuicios, sin que se vean, ¿no? Que se encuentren, ¿no? Que de alguna forma todos llevamos un niño pequeño dentro, ¿no? Que no hay que dejarlo morir, ¿no? Y que la vida no es solamente lucha, ¿no? Y que la vida sea algo inherente en la vida y común y consustancial a todo el ser humano, es el cambio, ¿no? Entonces, todo pasa, o sea, tú puedes estar ahora mismo jodidísimo, puedes tener una situación que piensas, pero es que eso va a pasar también. Y cuando estés muy bien, te digas, joder, de aquí no me voy a bajar, también te va a pasar, ¿no? Entonces, para mí, la aceptación, que no tiene nada que ver con la resignación, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Decía Carl Jung que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿no? Hay una energía cuando tú aceptas algo, no de una manera solamente intelectual, sino integral, ¿no? Pues hay algo, se produce un clic que te permite abordar esa cosa de otra manera, ¿no? Y sobre todo les diría eso, ¿no? O sea, que se alejen, que busquen, ¿sabes? Que sean un poco reflexivos, que hagan introspecciones, que no se comparen con nadie, que no quieran llegar a ningún sitio, ¿no? Porque la vida no se trata de eso, ¿sabes? No hay que llegar a ningún sitio, hay que estar en ti. Y ya está, ¿sabes? O sea, sin traumas, sin dolor, sin ¿sabes?, sin paranoias, o sea, todo pasa. Hasta lo más jodido que tú te puedas imaginar, pasa. Y de esas situaciones, si las vives, no pasa nada. Sales fortalecido. Eso es lo que les diría. Víctor, me dejas sin palabras, de verdad. Te vuelvo a dar las gracias de corazón por estar aquí. Espero que esta amistad que hemos hecho a raíz de quedar para hacer este podcast dure muchos años más. De corazón te lo digo. Gracias por servir de ejemplo a la gente joven, a la gente adulta. Gracias por haber luchado contra las injusticias. Gracias por servir de inspiración a los demás. Y nada, desearte lo mejor para ti y para toda tu familia. Y bueno, tienes aquí esta cámara para despedirte de la gente que nos está viendo. Y bueno, manda un mensaje de superación o de lo que tú quieras, lo que te nazca. Bueno, ejemplo, no soy ejemplo de nada, ¿no? Solamente soy un ser humano que camina, que ha hecho un recorrido. La vida es un paseo, ¿no? Hay que vivirla, hay que pasearla. Y hay que equivocarse también, y hay que caerse, hay que levantarse, y en fin. Pero sobre todo hay que estar vivo y hay que ejercer y militar en la libertad, ¿no? Y para mí fundamental es ir a favor de la vida, no en contra, ¿no? Ser hermano de la vida, ¿no? Que cada uno se escuche, ¿sabes? Es fundamental escucharse. Y que cada uno decida, ¿no? Hay 50.000 formas de vivir, pero vivo.
Como decía aquel, en tanto vivimos, vivamos. Víctor, muchas gracias de corazón. A ti, Un placer y un honor. bueno, de igual a igual. Familia, hasta la próxima.